Nosotros solemos tener mensajes que llamamos frenadores, que son esas ideas o justificaciones a través de las cuales logramos frenarnos para avanzar. Y mientras más involucramiento emocional haya en una crisis, más nos frenamos de encontrar una posible solución. Solemos ver las crisis como problemas y en realidad son oportunidades. Sabemos que a lo largo de toda la vida siempre presentamos crisis. Son parte natural de la vida. No son necesariamente equivocadas o erróneas. De hecho, crecer es parte de una crisis constante y así debemos verlas. Sin embargo, también sabemos que hay otro tipo de crisis que se presentan. Aquellas que no son parte de nuestro crecimiento, que no fueron planeadas o pensadas y que son de alguna manera externas a lo que nosotros solemos pensar. Este tipo de crisis son a las que nos vamos a referir en este momento. Aquellas que son situaciones que no fueron planeadas y que por lo tanto nos sacuden de la manera en la que venimos comportándonos. Podemos hablar de esas crisis que nos pegan emocionalmente. Por ejemplo, termina una relación amorosa, por ejemplo, la muerte inesperada de alguien, tener una situación de un accidente, recibir una muy mala noticia, tener una situación de conflicto, incluso en la familia o en la pareja, o aquellas que son todavía más grandes y que abarcan a toda una población, como un desastre natural. Cualquiera de esas cosas nos hacen ver que no era algo que estuviera planeada, pero tenemos que afrontarlos. Y entonces llegamos al punto de reconocer en qué situación nos encontramos y cómo es como estamos pensando. Pero la mayoría de las veces no reflexionamos acerca de cómo nos estamos sintiendo. Una crisis así de grave amenaza nuestra estabilidad y estas crisis se deben a diferentes situaciones y no todas van a tener una solución inmediata, pero para nosotros es importante tener la capacidad de poder afrontarlos. Para nosotros no existe opción, vamos a tener que tomar una decisión. Y una vez que comenzamos a afrontar una crisis, a pesar del desgaste, a pesar del cansancio, a pesar de emociones como enojo o tristeza, finalmente tendremos que ir superando esa situación para encontrarnos en un momento diferente. Muchas veces las personas quisieran resolver con prontitud, quisieran encontrar la solución rápida y salir adelante, pero eso no es posible, así que tenemos que afrontarlas, enfrentándolas y entender que nos va a llevar a un camino que podríamos decir que es de dos vías. Lo que ocurre nos influye, pero también nosotros podemos influir en lo que ya ocurrió. Las crisis entonces debemos verlas con la visión de un va y viene, ¿sí? ¿Cómo las vamos a abordar desde dentro hacia las circunstancias? Y además entender que si yo le otorgo o le concedo a una crisis el poder sobre mi persona, pues entonces difícilmente voy a poder sentir que avanzo. ¿Por qué me limito? Nosotros solemos tener mensajes que llamamos frenadores, que son esas ideas o justificaciones a través de las cuales logramos frenarnos para avanzar. Y mientras más involucramiento emocional haya en una crisis, más nos frenamos de encontrar una posible solución. Tenemos que entender que mientras más situaciones complejas y más gente involucrada o afectada por esa crisis, pues nosotros nos frenamos más de tomar una situación o una decisión. La manera en la que abordemos las crisis tiene mucho que ver con nuestra experiencia personal, tiene que ver con la manera en la que hemos afrontado otras crisis y de alguna manera, la manera en la que hemos integrado nuestra capacidad de salir adelante. Cuando nosotros convivimos de pequeños con otros adultos, tomamos de ellos el ejemplo de cómo se afronta una crisis. Si nos encontramos con adultos que se dejaban vencer ante las situaciones, esa va a ser nuestra primera respuesta. Pero si en nuestra memoria hay adultos que a pesar de las situaciones buscaban la manera de salir adelante, eso lo aprendimos también y se vuelve una herramienta para nosotros. Nosotros asimilamos, aún sin pensar, lo que vimos como entrenamiento en nuestra niñez. Y eso nos ayuda, cuando somos adultos, a la manera de afrontar cada situación difícil, particularmente en unas crisis. Nosotros lo que podemos decir es, ante una situación, ¿cómo me siento preparado para afrontarlo? Y si no me siento preparado, ¿cómo puedo prepararme para poder afrontarlo? En realidad,
para muchas personas. Las crisis se volvieron un parteaguas de la historia que antes tenían y el nuevo camino que tomar. Se convirtieron para muchas personas exitosas justo en la oportunidad que las obligó a hacer cambios en su vida para que al final se encaminaran a algo totalmente diferente que ni siquiera tenían planeado y que los llevó a un camino hacia el éxito. Así que cuando te enfrentes a una crisis, no te preocupes de que eso hacia dónde te va a llevar, porque muy probablemente lo vas a asimilar como una fortaleza y muy probablemente te abra la puerta hacia un camino que ni siquiera habías imaginado. Visto así, mi invitación es a que reflexiones. ¿Cómo te sientes ante una situación de crisis? ¿Te dejas vencer? ¿Te pones a reflexionar? ¿Te dejas apagar por una situación? ¿O entiendes que es algo que finalmente tendrás que resolver para poder salir adelante? Que las crisis no te frenen, que sea el impulso y el pretexto para mejorar y crecer.